Bien, en principio quería comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con el género al que corresponde la Ilíada de Homero. Ustedes saben que la Ilíada corresponde a lo que denominamos poesía épica o poesía heroica. Este es el género, ¿no?, que nace con estos relatos. La poesía épica es una poesía de acción, es una poesía narrativa extensa, por más que nosotros, seguramente ustedes también, están leyendo en este momento versiones en prosa. El origen de este género es poético, esto hay que tenerlo en cuenta. De ahí la expresividad en el discurso, el empleo de recursos poéticos, imágenes, metáforas, que no es menor. Y el tono elevado del que hablaba Aristóteles, ¿recuerdan? Ahora, en esta poesía se llama poesía épica o poesía heroica porque en realidad la figura principal es el héroe. Acá lo que se va a contar es un relato de acción, cuya figura principal es el héroe. En este caso, perdón. Una pregunta, ¿cuál era el género que no escuché? No se escuchó bien, sí, se cortó. Poesía épica o heroica. Poesía épica o heroica. Gracias, profe. No, no hay por qué. Ahí me has al mouse. Gracias, Lilu, tomá. Aparentemente se... En este caso, el héroe es Aquiles, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá la figura de Aquiles en la Ilíada. Yo quería señalarles algunas cuestiones del héroe, pero las voy a dejar para un poquito más adelante, así avanzamos sobre otras cuestiones. Voy a compartir la pantalla con... Ustedes me dicen, por favor, porque yo no sé compartir y mirarme, no sé si las dos cosas no puedo. Es mucho. A ver. ¿Ahí ven? Bien. Esta literatura, díganme si, aunque sea, pónganme una manito, como los chicos, reacción, manito. Ahí está, bien, lo haré. Los textos de la épica antigua y también del periodo medieval son textos de origen oral. Estos textos se generan en la oralidad y también se empiezan a transmitir de esa manera. O sea, esta raíz oral en la construcción del texto y en la transmisión es algo que no podemos omitir y que tenemos que tenerlo muy presente en la medida que nosotros estudiamos estas literaturas. La capacidad, entonces, la memorización oral en estos textos es fundamental. Dice, la capacidad de la memoria verbal es una valiosa cualidad en las culturas orales. Y acá estaba lo que me preguntaba Juana. El texto tan importante de Walterón, Oralidad y Escritura, es un texto que va a analizar estos procesos orales en la construcción de los textos literarios. Walterón dice que ya a comienzos de los años 20, 1920, un grupo de investigadores, por ejemplo Milman Parry, Albert Lord, Martin Moorcock, entre otros, va a comenzar a estudiar estos rasgos de oralidad en la épica yugoslava. Y advierten que existe un conjunto de poetas pertenecientes a esta comunidad que transmitían millones de versos, y eran analfabetos. Entonces, la pregunta que se hacían estos estudiosos eran cómo hacían justamente para transmitir estos versos si no pudieron aprenderlos a través de la lectura. Entonces, llegaron a la conclusión de que estos recitadores, estos poetas, trabajaban para construir estos poemas y transmitirlos sobre una base de fórmulas o motivos. Las fórmulas y motivos. En lo estructural, o sea, para armar este argumento, esta historia, usaban motivos. Y en lo discursivo, a nivel discursivo, usaban fórmulas.
Estas fórmulas y estos motivos son los que, en definitiva, sirven como medio para la composición, pero también sirven como apoyatura para la memoria. Esto es importante porque cada vez que yo digo una fórmula, imaginemos a estos poetas orales, ¿no? Diciendo una fórmula, no solamente sirve para construir, por ejemplo, los epítetos, que sirven para construir una imagen de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, el héroe Aquiles, el que en buena hora nació, por ejemplo. Bueno, entonces, no solamente me está diciendo que somos afortunados porque Aquiles ha nacido, ¿no? Ha venido al mundo, sino también me permite a mí como poeta oral, en este caso, darme tiempo para pensar en lo que va a venir, para ir armando mi discurso, darme tiempo para ir hilando esta historia que está aconteciendo. O sea, no solamente las fórmulas y los motivos me sirven. Esperen que hay gente que me está pidiendo permiso. Las fórmulas y los motivos me sirven para construir mi historia estéticamente, y por ejemplo en este caso de los epítetos, darle características a estos personajes, sino también facilitan el tema de poder ir hilando este discurso, que en la oralidad, ustedes lo deben saber, con toda la experiencia que tienen de usar discursos, por ejemplo, de dar una exposición oral, uno necesita tiempo. Tiempo para recordar, tiempo para poder ir asegurándose lo que va a decir. Por eso uno no usa fórmulas. Bueno, sí, usa fórmulas, como por ejemplo, es decir, ¿no? Empieza a usar términos como, bueno, en otras palabras, ¿no? Vuelve sobre lo dicho anteriormente, tratando de decirlo en otros términos. Estos autores, en especial Milman Parry, demostraron que la Ilíada y la Odisea eran creaciones básicamente orales. O sea, no es menor, por eso el tema de la oralidad en estos textos, ¿no? La Ilíada y la Odisea fueron creaciones básicamente orales, que posteriormente, o sea, en una instancia posterior, sí se pusieron por escrito, ¿no? Acá no vamos a entrar en la disyuntiva si Homero existió o no existió, si fue un autor o fueron varios, porque no es el tema, al menos no de mi cursado, de mi materia. Pero sí que hay huellas en el discurso que muestran esta oralidad, ¿no? La presencia de fórmulas y los motivos es una de ellas. Ahora, ¿qué es la fórmula? Uno habla de fórmula, bueno, una de las definiciones que más se usa de fórmulas es la que dio en su momento Milman Parry, que todavía se sigue usando. Una fórmula entendemos como un conjunto de palabras que se emplean regularmente bajo las mismas condiciones métricas. Esperen que acá tengo... Bajo las mismas condiciones métricas para expresar una idea. Una fórmula es esta construcción que se presenta siempre de la misma manera para expresar una idea esencial. En este caso, por ejemplo, en el caso del epíteto, está el nombre de la persona a la cual se le atribuye un epíteto y después la construcción adjetiva, ¿no es cierto? O sea, siempre aparece de la misma manera. Está el sujeto y después la construcción adjetiva. La función de las fórmulas, como yo les había dicho, cosa que no es menor y que quiero que la tengan en cuenta, es la de facilitar al autor la composición, a veces la rima, a veces tiene que ver con cuestiones más formales, como es la rima, las cuestiones de estética, ¿no? Hacer el relato bello, estéticamente bello, y también ayudar a la memorización, cosa que no es menor. Ay.
te escucho, Olo. Uno de los puntos que ustedes tienen a resolver es esta cuestión de la oralidad. Por eso... Hola, profe. Hola, bienvenida, Norma. Por eso me parece interesante que ustedes sepan y registren que la épica, la poesía épica, la poesía heroica, es una poesía con una raíz de construcción oral y de transmisión oral, por más que después, posteriormente, en un estadio se haya puesto por escrito, ¿no es cierto? Imagínense que esto se transmitía de forma oral, porque estaba un pueblo prácticamente analfabeto, ¿no es cierto? Además. Uno de los recursos, de las fórmulas que se les pide en la consigna son los epítetos. Y también hay muchísimo tipo de fórmulas. Hay fórmulas que cumplen esta función de adjetivar, como son los epítetos. Hay fórmulas que cumplen la función de cambiar de escenario, ¿no? El poeta dice, bueno, pasemos ahora a otro tema. O sea, está cambiando de tema o está cambiando de escenario. Hay fórmulas también que lo que hacen es retomar una idea que se dijo anteriormente. Hay fórmulas que lo que hacen es reforzar ideas dando la imagen de una totalidad. Por ejemplo, cuando se dice, se presentaron ricos y pobres. Eso es una fórmula. Una fórmula para dar ideas. Ricos y pobres quieren decir todo el pueblo. Ahora, esto es importante que ustedes sepan, no todos los personajes en la épica tienen epítetos, no todos, y sobre todo en la épica antigua, ¿no? En la épica medieval les diría que tampoco, porque no todos los personajes tienen epítetos, aunque a veces figuran algunos que otros en la medieval, pero en la épica antigua los epítetos estaban reservados realmente para aquellos personajes que lo merecían, o sea, que se destacaban. Era como una suerte de homenaje que le hacía el poeta a este personaje. Por ejemplo, acá hay algunos que ustedes pueden encontrar, y por supuesto ustedes van a encontrar muchos otros. Ven, yo acá busqué Odiseo fecundo en Ardides, ¿no? Odiseo fecundo en Ardides quiere decir que era muy astuto. Siempre Odiseo se va a destacar por la astucia, ¿no es cierto? Es el que hacen los planes, lo llevan a cabo, lo realizan. Después, otro epíteto que pueden encontrar, el Pélida Aquiles. Pélida porque es el hijo de Peleo, ¿no? Pélida, el Pélida Aquiles, porque es el hijo de Peleo, de pies ligeros. Esto también se hace mucho referencia, si ya estuvieron leyendo un poquito la Ilíada, el tema de los pies, ¿no? El de los pies ligeros, etc. Agamenón, pastor de hombres, ¿no? Como dando la impresión, la imagen de que es el que guía a los hombres, el que los conduce, el que los lleva. Menelao, el de potente grito de guerra. Es como una característica de cada personaje. Claro, Norma, sí. Es una... ¿Vieron como este recurso sintáctico que es de la posición? ¿Qué, Jacqueline? Sí. Ah, sí. Claro. Que se repite siempre. Profe. Sí. Te escucho, Jacqueline. ¿Me querés preguntar algo? Bueno, vamos Pero a ver porque si se no... escucha re mal. Yo justo le iba a preguntar eso. ¿Por qué todos los nombres tenían eso? Ahora me entero que es un epíteto. Sí. La de las mejillas rosas, pies Sí. ligeros, todo eso es un epíteto, entonces. Sí, son epítetos, sí. Tiene que ver como, yo no sé si estuviste al comienzo, no me acuerdo, ya son muchos,
pero yo dije que esto tiene que ver con una construcción que se hacía en la épica, una manera de expresarse, ¿no? Que tiene que ver también con la oralidad. Esta cuestión de darle estos adjetivos a estos personajes tiene que ver con no solamente construir la imagen de ese personaje, tal cual el autor quiere que nosotros lo veamos, sino también como apoyatura a la memoria. Si yo cada vez que digo Aquiles, digo el de los pies ligeros, yo ya me lo aprendo, es una fórmula, y también me sirve a mí para darme tiempo y pensar qué es lo que voy a decir. ¿Te imaginas que la épica la poesía épica son cantos enormes, ¿no? Muchísimos versos. O sea, yo tenía que tener tiempo de poder construir mi discurso, no era fácil, ¿no? Tenían un gran manejo de la memoria. Y otra cosa que quiero que anoten, Jacqueline y todos los que están acá presentes, es que no todos los personajes tenían epítetos, sino aquellos que se destacaban, ciertamente, ¿no? Y aquellos que eran dignos de admiración. Por ejemplo, Menelao, el de potente grito de guerra, esto no es menor, el héroe siempre tiene que tener un tono de voz especial, porque con la voz dirige, con la voz manda. Después Zeus, que amontona las nubes, que lleva la égida. Esto también es muy frecuente, ¿no? El que amontona las nubes. Después Héctor, el domador de caballos, el tremolente casco. También un epíteto que se usa mucho es de los broncíneos cascos. No sé si ustedes leyeron, haciendo referencia al brillo, ¿no? El color de los cascos. Y también otra cosa que justamente Jacqueline marcaba como rosado, bueno, siempre que aparece la aurora es la de rosáceos dedos o la de rosados dedos, ¿no? Por cómo se pone el cielo cuando aparece la aurora. Vieron que a veces es frecuente este color rosado cuando aparece la aurora, las primeras horas de la mañana sería. Todo muy poético, como verán. ¿Ustedes que estuvieron leyendo, recuerdan alguno de estos epítetos? Claro. Bueno, era de los brazos nevados, puede ser. Sí, muy bien. Esta repetición que ustedes, a medida que fueron leyendo, advirtieron y dijeron, uy, de vuelta, está claro, porque estos eran relatos orales que se transmitían así. Y fíjense que a ustedes seguramente les quedaron grabados. Bueno, al auditorio, más todavía. ¿Se dan cuenta? Esa era la intención también. Puede ser la de los ojos de Utrera. También, sí, sí. Muy Utrera bien. que vendría a ser como un cordero, ¿verdad? Sí. Un corderito. Un cordero muy pequeño, sí. Bueno, entonces, vuelvo a esto porque es una de las preguntas que ustedes tienen que responder, no porque me interese ser reiterativa, ¿eh? Recuerden entonces los epítetos, que ustedes se los van a tener que buscar, busquen varios ejemplos, citen, ¿no? Van a encontrar igual abundantes, pero traten de citar de diferentes ejemplos, no siempre el mismo. No hace falta que citen siempre la de rosados dedos, porque ya si la encontraron una vez, se supone que va a estar varias veces. Pero para completar esa pregunta, que es la número 2, ustedes traten de enfocar en esto, ¿no? Esta cuestión. ¿Por qué se empleaba? ¿Para qué se emplea el epíteto? Como toda fórmula tiene dos funciones. Una es la de describir al personaje. Entonces, si describimos al personaje, ¿qué cualidades se les da? ¿Sí? Traten de analizar eso. Por ejemplo, si dice Aquiles, el de los pies ligeros, bueno, ¿por qué se hace referencia a los pies? ¿Por qué se hace referencia a la ligereza? ¿Sí? ¿Cómo está vinculado esto con el héroe? El tema de la voz, también cuando se hace referencia a la voz, es muy importante en un héroe tener buena voz, y que se escuche y que se imponga, porque a partir de eso el héroe se impone al resto. También es muy común que se haga referencia a las espadas o a las armas,
o a los, a ver, por ejemplo, a los cascos, como yo les dije, o al escudo. Entonces, ¿qué epíteto se le da a ese héroe? Traten de buscar alguna justificación a esto, porque esto no es azaroso. Que se diga Aquiles, el de los pies ligeros, es por algo, tiene una explicación. Y también con qué finalidad, más allá, recuerden esta doble finalidad de delimitar el personaje o darles características, también la finalidad tiene que ver con la memorización, en cuanto a transmisión del texto épico. Bueno, y otras de las preguntas, bueno, les digo algo, si se corta, volvemos con el mismo, tratemos de volver todos juntos porque si no es un lío, pero volvemos con el mismo reunión, ¿sí? El mismo código, todo. Después, otra de las fórmulas que se les pide en el punto 2 son los símiles. ¿Cómo? Los símiles, está acá escrito, ¿lo ven? Ah, ¿Pueden símiles, ver? símiles. Sí, Ah, símiles. Homero usa dos clases de símiles, un símil corto y un símil largo. El símil es, en realidad, generar una construcción que sea una comparación. Eso es un símil, no tiene mucha vuelta. El símil corto que tiene 2 o 3 palabras, por ejemplo, como fulano como un dios, o como un león. Eso es un símil, porque está, fíjense que está el nexo comparativo por excelencia, que es el como, donde me muestra a mí que está comparando. Estos, por ejemplo, como un dios o como un león, son comunes en Homero, por eso se los marco. Y también en otras épicas antiguas. Con ellos, o sea, con el símil, se hace un énfasis en la narración, pero no es una descripción muy particular, muy detallada, es como un vuelo que se hace, ¿no? Entonces, como un dios, bueno, está dando una descripción muy por arriba, no me está diciendo muchos datos, por eso es un símil corto. Sin embargo, hay una intención, porque comparar a alguien con un dios, bueno, ya sabemos todo lo que eso connota, ¿sí? Y después está el símil corto, entonces, es breve, intenta hacer una descripción muy abuelo de pájaro, digamos, muy por arriba, muy breve. Y después está el símil largo, que es otra clase de símil, y que no es común a todas las épicas antiguas, el símil largo. Flor, ¿me querés hablar? Sí, hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Le quería preguntar porque en el video que subió Sol, ella decía que los símiles eran comparaciones que tenían que ver con las con situaciones de la naturaleza. Sí, bueno, no todas, pero acá yo te estoy dando, por ejemplo, como un león está comparando con la naturaleza. ¿Sí? Claro, no tiene pero no necesariamente. No necesariamente, no, depende la extensión. Yo ahora les voy a dar un ejemplo de una más larga que sí la comparan con la naturaleza. Claro, ok. Bueno. Fíjense ustedes cuál pueden encontrar y ahí la van analizando en el pasaje que se les pide. El símil largo, entonces, es otra clase que no es tan común en la épica antigua. Se dice, por ejemplo, los troyanos están asustados como cervatillos. Ese sería un símil corto. Pero, fíjense cómo se extiende para hacer un símil largo, como cervatillos que cuando se fatigan de correr por las vastas llanuras, se quedan plantados sin ningún coraje en sus mientes. Re largo. Claro, o sea, hay que acordarse ese símil, Dice, los símiles largos ofrecen, en oposición a lo que sería el símil corto, una imagen más completa, porque es una descripción realmente larga. Acá tenemos otra cuestión, que lo que decía Flor también,
Bueno, vinculado con la naturaleza, no en el caso del otro que yo les di como un dios, que es algo más astrológico, si se quiere, el símil. Lo que tienen los símiles, que también los tienen los epítetos en este caso, es que pueden ser extraídos de la narración y no se altera la narración. Es decir, si yo digo, Aquiles, el de pies ligeros, fue al combate, y si digo, Aquiles fue al combate, yo sé de qué se trata esa narración. ¿Se dan cuenta? O sea, los epítetos y los símiles, como la gran mayoría de las fórmulas, pueden extraerse de la narración y en realidad se entiende la historia, no es que pierda sentido. Porque estos funcionan como si fueran aditivos en el texto, ¿no? Adicionales al texto. El propósito entonces del símil, porque en la pregunta 2, recuerden esto, se les pregunta por fórmulas y símiles, epítetos y símiles, pero también por qué se incorporan, por qué se usan en ese pasaje. El propósito principal del símil largo es crear una segunda imagen completa. Es decir, quiere agregar más información. Es una descripción completa sobre eso que se está hablando. Para darle una vida propia, para dar una singularidad. Bueno, ¿algo que me quieran preguntar hasta acá? Profe, Sí. ¿Este material lo va a subir ahora usted al Classroom? ¿Qué me pregunta? Bueno, sí. Yo voy a subir la grabación, ¿les parece? Ay, sí. Sí, pero claro, estas fotocopias usted no subió porque... No no son están. fotocopias, son cosas que yo uso para... Que usted tiene, claro. Que las uso para exponer y demás, pero no... Ah, ok. Pero si a ustedes les sirve, yo las cuelgo, no hay problema, no hay... Sí. Bueno, Sí, por favor. Bueno, Sí. cómo no. Listo. Profe, Sí. ¿qué significa la batracomiomaquia? Me es difícil pronunciarlo encima. ¿Dónde está eso, Jacqueline? En la Ilíada. ¿En alguna nota? En la introducción. Bueno, eso se va a desarrollar con la profesora Molinaro, todo lo que tenga que ver puntualmente con la Ilíada. Quería desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con el héroe y con el punto 1 que les van a venir bien. Esto todo hasta ahora lo que hicimos fue más que nada para que ustedes se encaminen en el punto 2, que tiene que ver con la oralidad, con las fórmulas que se usan para la construcción en el relato, que es el punto 2. Ahora el punto 1, que tiene que ver con la cólera de Aquiles y con la construcción del héroe. El punto 1, que tiene que ver con el héroe, yo les quiero decir algunas características del héroe que son importantes en cuanto figura principal de la poesía épica. El héroe se destaca por su singularidad. Esto no es menor en la épica, en la literatura épica. ¿Esto qué quiere decir? El héroe es un personaje que se destaca por sobre el resto, por su singularidad. Esta singularidad, que no solamente es advertida por los mismos, compañeros, por sus mismos hombres, ¿no? Los que acompañan al héroe, sino también muchas veces por los animales. Se cuenta, por ejemplo, el caballo de Alejandro Magno, que nadie lo podía domar, y cuando se acerca Alejandro Magno, cual si fuera un perro, ¿no? Le tenía miedo a la sombra el caballo. Le baja la cabeza y lo puede tomar del pescuezo, ¿no? O sea, fíjense que no solamente los hombres advierten esta singularidad del héroe, sino también muchos animales, que así lo cuentan los relatos, digamos, literarios.
En la guerra, por supuesto, también se destaca por su singularidad, por destacarse en la guerra, pero por su valor y por su destreza. Esa es una característica del héroe, que no solamente es vigoroso, sino también que sabe moverse y tiene capacidad para la guerra, para el combate. Algunas épicas, en este caso la épica clásica, por supuesto, hace referencia a la belleza del personaje. El héroe tiene que ser valiente, tiene que ser, saber combatir, pero además tiene que ser hermoso. Sí, sobre todo en la épica clásica, esto no sucede en la medieval, ¿no? Porque el Cid era bastante feo, dicen. Otros signos también de belleza y autoridad es